que nos va a ayudar muchísimo para poder de pronto desarrollar nuestras economías. Claro que sí. Y es que si bien el Ecuador, estimado ingeniero, y usted que es un hombre que maneja los temas de economía y finanzas, de acuerdo a datos oficiales del Banco Central del Ecuador en el último trimestre del 2025, en el primer trimestre del 2025 creció en un 3%. No obstante, aún hay grandes desafíos y eso lo podemos palpar y sentir todos. Y usted, en una de sus publicaciones en diario El Universo, señala la necesidad de apuntar a lo social. ¿Cómo poder erradicar o trabajar para combatir la pobreza y la desigualdad? Que yo creo que es el caldo de cultivo que ha dado paso a la inseguridad y a la permeabilidad de cada uno de los estamentos de la sociedad ecuatoriana por parte del crimen organizado. Claro que sí. Nosotros podemos tener acceso a 6.800 millones de dólares. ¿Cuál es la articulación? Que justamente el déficit del Estado, del presupuesto general del Estado para este año 2025 son 6.200 millones de dólares. ¿Cómo podemos compensar eso? Eso lo podemos compensar articulando, que eso es lo que realmente nos hace falta en nuestro país, engranar, articular los procesos. Desde la Constitución, artículo 285, artículo 339, artículo 416 y 419, nos permite articular la política pública con organizaciones multilaterales, las cuales tienen ya programas que se vinieron desarrollando desde hace mucho tiempo atrás en países vecinos como Colombia, Perú, y nosotros podríamos tratar de conjugar con estas organizaciones para poder desarrollar justamente esas necesidades. ¿Cuáles son esas organizaciones internacionales a las que podríamos nosotros acceder para hacer esa sinergia entre la política pública social y poder acceder al crecimiento de importantes sectores de la sociedad? Claro que sí. El PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El BID, que es el Banco Internacional de Desarrollo. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo la articulamos? Porque suena fácil, podemos hacerlo, usted ha citado. Y yo le creo cuando dice que, por ejemplo, economías como la de Colombia, nuestro vecino del norte, o del propio Perú en el sur, han logrado tener un mayor crecimiento económico, mayor inversión económica, una mejor marca país. ¿Qué es lo que ha impedido que el Ecuador pueda desarrollarse en igualdad de condiciones que nuestros vecinos más cercanos de la región? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Por un hecho simple, por la inestabilidad que hemos tenido en contexto al marco normativo. Una vez que aterricemos el marco normativo, las organizaciones multilaterales e incluso las mismas instituciones, organizaciones y empresas privadas pueden comenzar a invertir con nosotros. Oiga, pero en el caso de Perú, por citar a guisa de ejemplo, ha habido una inestabilidad política muy marcada en más de la última década, con exmandatarios que están presos, otros que se han suicidado, y hay mucha inestabilidad. Entonces, no sé, de pronto, más allá de la inestabilidad política en Perú, una vez que se fijan determinadas condiciones para la inversión, esas no se mueven, son inamovibles y hay seguridad jurídica a diferencia de lo que pasa en el Ecuador. Claro, lo que sucede es que nosotros en el contexto técnico tenemos políticas públicas de gobierno y políticas públicas de Estado. Las políticas públicas de gobierno son o prevalecen durante los 4 años para darle de pronto rating o darle aceptación al mandatario de turno. Pero las políticas públicas de Estado son las que pasan más allá de los 4 años y eso es una articulación a través de una planificación. Ok, ¿cómo deben hacer cada uno de los sectores? Porque yo me he permitido, estimado Jorge, anotar algunos datos que son muy graves y muy preocupantes, como el de la pobreza, por ejemplo. En el Ecuador, hoy por hoy, hasta diciembre del 2024, de acuerdo a los datos del INEC, hay más de 5 millones de ecuatorianos que viven en pobreza y la
las personas o las familias que viven en extrema pobreza hasta diciembre del 2024 se sitúan en 2.4 millones. Figúrense ustedes que del año 22 hasta el cierre del 2023 eran apenas 1.8 millones de personas o ecuatorianos que vivían en extrema pobreza. Sin embargo, ahora estos han crecido al 2.4, es decir, 555.000 personas más que viven en extrema pobreza, más de 5 millones de pobres y más de 2 millones de personas ecuatorianas que viven en extrema pobreza. ¿Cómo o a través de qué manera podemos conectar con estos organismos internacionales para poder salir de la pobreza, para comenzar a trabajar en erradicar este mal? Claro que sí. La debilidad que tiene nuestro país es justamente el levantamiento de información. Si nosotros nos damos cuenta con los números que usted tiene versus lo que publica el Banco Central del Ecuador, nosotros tenemos, oh sorpresa, que en los últimos 15 años la población ha crecido 4 millones aproximadamente. El índice de pobreza hace 10 años, en el 2010, era 32.80. ¿Cuál es el índice de pobreza reportado en el Banco Central para este año 2024, a pesar de la información que usted tiene? Y que fue proporcionada por el INEC. Es el 28%. Ha crecido 2 puntos, ¿verdad? ¿Cuál es el coeficiente? Así es. ¿Cuál es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini no es más que la variación de las desigualdades. 0, perfecta igualdad; 1, perfecta desigualdad. El coeficiente de Gini en el año 2010 era 48.80 y ahora en el 2024 es 44.60. Entonces no hay coherencia en la información. ¿Pero por qué no hay coherencia en la información? Porque no se levantan las necesidades básicas insatisfechas, las famosas NBI. ¿Y por qué no se levantan? Porque el Estado no llega a lugares lejanos como la parte rural, las ciudades periféricas, y porque tiene de pronto otras actividades prioritarias que tiene que hacer. Pero, oh sorpresa, ¿cuál es el brazo o el canal que puede aprovechar el Estado para poder justamente levantar estas necesidades? Es el sector de la economía popular y solidaria, amparado en el artículo 283 y 319 de la Constitución, donde indica que la economía es social y solidaria y que las personas somos sujetos y fin, y que estamos justamente en el derecho de poder organizarnos de esa manera. Entonces, si el Estado tiene un despliegue con más de 7 millones de personas en el sector de la economía popular y solidaria, precisamente en las cooperativas, a través de los créditos que van a aplicar justamente los emprendedores, puede hacer un levantamiento de información. Oiga, pero lo que sí preocupa es que ahora estas cooperativas podrían desaparecer porque de acuerdo a lo que fuera aprobado por la Ley de Integridad Pública en una de sus aristas por parte de la Asamblea Nacional, estas dejarían de ser cooperativas para pasar a convertirse en bancos. ¿Qué implicaciones o consecuencias podría traer esto, estimado Justamente ingeniero? la inestabilidad del cual comenzamos a hablar cuando comparamos nuestros países. Los otros países tienen políticas públicas de Estado, entonces articulan las políticas públicas. Hay eventos puntuales en ciertos periodos, pero la política pública de Estado se mantiene, articulando justamente los procesos, los procedimientos y la norma. ¿Qué es lo que pasa con las personas que conforman la economía popular y solidaria cuando van a un banco que no es lo mismo que una cooperativa y quieren acceder a un crédito? Efectivamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en banco y ahora soy presidente de una cooperativa y puedo palpar de cerca que hay mucha diferencia. Los bancos persiguen rentabilidad y están en su derecho porque tienen accionistas. Las cooperativas perseguimos redistribución y equidad y dentro de ese contexto tenemos principios y valores que ponemos a las personas por encima de la rentabilidad. Entonces, en contexto a eso, nosotros el riesgo lo asumimos. Por eso es que es evidente que en los reportes del 2024 la banca tiene un riesgo, tiene una morosidad de 3 puntos, mientras el sector cooperativo tiene de 8 puntos. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros asumimos el riesgo. Y ese riesgo que asumimos es lo que se materializa en que las personas, los ciudadanos, que somos la mayoría, podamos desarrollarnos y podamos desarrollar la economía. Bien, volvamos al punto medular que no es menos importante de esta entrevista y agradecemos que pueda compartir con nosotros estos indicadores económicos.
¿Cuál es el proceso, el procedimiento que se debe hacer para poder acceder al apoyo o a la ayuda de estos organismos internacionales que vemos han dado soporte a muchos de los proyectos económicos sustentados en Colombia y Perú, por citar a guisa de ejemplo, sin contar con los que han otorgado a otros países del planeta? Claro que sí. La metodología, justamente, la metodología de levantar información. Si nosotros levantamos información... Podemos presentarla claramente a estos organismos. Por supuesto, es que si no hay información real, los organismos internacionales también tienen sus especialistas y sus técnicos. Ellos también hacen análisis de correlación, hacen análisis de regresión lineal. Con la información que nosotros emitimos con levantamiento de necesidades, como no es la real, no pueden hacer el análisis y determinar que efectivamente nosotros necesitamos los recursos para poder desarrollarnos. Ok, es decir, que si presentamos los datos, las estadísticas reales, ya tenemos en primera parte un buen punto ganado para poder acceder a los créditos no reembolsables, al apoyo financiero, a los recursos para poder acometer en contrarrestar la pobreza y otros indicadores. Mire usted, por ejemplo, usted citaba también en su artículo el tema de la desnutrición infantil, el DCI, cómo se podía combatir también a través del apoyo de organizaciones internacionales. Y es que es lamentable, amigos, porque la desnutrición infantil crónica tiene ya un porcentaje del 20,1%, convirtiendo a nuestro país en el segundo en la región latinoamericana con mayor incidencia en la presencia de esta enfermedad, desnutrición crónica infantil, después de Guatemala. ¿De parte de qué organismo se podría atender esta problemática social, cuyo grupo más vulnerable se presenta en la región de la Sierra? Por supuesto. Nosotros ya tenemos justamente la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Y que está trabajando y dar soporte para esta problemática social. Y oh sorpresa, que nosotros podríamos recibir entre 80 y 100 millones de dólares si hacemos bien la tarea, levantando información como corresponde, aplicando la metodología de proyectos y presentándoselos justamente a los organismos multilaterales. Ahora, estos recursos, mire usted, solamente para atender la desnutrición infantil podríamos acceder a 80 millones de dólares. ¿Quién los manejaría? ¿Serían otorgados y manejados o administrados por la misma UNICEF o en concordancia con quienes tengan a cargo el impulsar este trabajo en el Ecuador? Claro. Nosotros, a través de los artículos mencionados inicialmente en la Constitución, tenemos una articulación a través de las instituciones del Estado. Y como actualmente ya se está viendo que se está depurando muchas instancias, pues se podría justamente aplicar la política de transparencia para poder mandarles un mensaje a los organismos multilaterales, a los organismos internacionales, de que nosotros estamos haciendo las cosas bien, queremos hacer las cosas bien y vamos a manejar bien los recursos. Ahora, este apoyo por parte de estas organizaciones para atender el tema de la pobreza, de la extrema pobreza, de la desnutrición infantil crónica, el tema del empleo, la falta de empleo, que es también otro de los factores que incide en el incremento de la inseguridad, porque para todos es bien sabido, estimado ingeniero Ortiz y amables oyentes y televidentes, que ante la falta de oportunidades, muchos de nuestros jóvenes terminan siendo seducidos por las mafias criminales. Es así que en el 2024, de acuerdo a datos y cifras oficiales, se perdieron 270,000 plazas de trabajo. Y, aunque parezca de replay, pero esa es la realidad porque son cifras oficiales, el CENESID, lamentablemente y pese a los esfuerzos que se realizan, desgraciadamente, indico, no ha podido cubrir o llenar las aspiraciones de los bachilleres que quieren ingresar a las universidades públicas. Fíjese usted, ingeniero, que hay un déficit de cupos de 270,000. 270,000 jóvenes que quisieran poder aplicar para entrar a una universidad pública no lo van a poder hacer. Y además, esa misma cifra corresponde al número de empleos que se perdieron el año pasado, en el 2024,
donde 270.000 empleos desaparecieron. ¿Cómo poder garantizar la oportunidad a jóvenes, sobre todo jóvenes, la población juvenil, que no puede entrar a estudiar porque hay un déficit de cupos universitarios de 270.000, pero que tampoco tiene oportunidades para trabajar? Y esto no quiere decir que el gobierno no esté haciendo lo suyo, lo hace, pero no alcanza a cubrir la demanda de nuestra población juvenil. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién recurrimos allí? Efectivamente, nosotros tenemos organizaciones multinacionales que dan apoyo a emprendedores, dan educación a los jóvenes en los países. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no hay necesidad de que lo apalanque el Estado. Ahora, con este ambiente virtual, tenemos acceso a la información de manera más rápida, más sólida. Podemos validar ahora con inteligencia artificial incluso la información. También tenemos que salir un poco de nuestra programación mental o de lo que nos ha sembrado el sistema, que nosotros dependemos solamente de este canal, y si por ese canal la puerta no está abierta, no podemos irnos por otros canales. Hay cómo desarrollarse. El que quiere salir adelante con 25 centavos en el bolsillo puede pasar 5 kilómetros. Mire usted, ahora, ¿quiere decir entonces que poder avanzar va a depender no solamente de lo que podamos hacer casa adentro, decía usted en su artículo, sino el de poder tocar las puertas claves presentando estadísticas y datos reales y debidamente sustentados y una propuesta de proyecto para atender los determinados sectores del área social? Así no nos van a cerrar las puertas. Totalmente. La UNESCO, justamente avalada por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene un programa que se llama la AMI, la Alfabetización Mediática Informacional. Este programa puede permitir que nuestra comunidad, que de pronto está desatendida o no está en una actividad educativa, si es que el Estado logra articular, logra levantar las necesidades y logra presentar el proyecto, sin recursos del Estado, pueda coger y apalancarse con estos programas como la alfabetización mediática informacional para nuestros jóvenes, darle la oportunidad de que se familiaricen con estos nuevos conceptos de digitalización y puedan ya emprender. Esto quiere decir entonces que lo que ha habido, si se quiere, también es desconocimiento. Totalmente. Los ejes transversales no son la falta de recursos, nuestro país es rico. Los ejes transversales no son la falta de normas, nosotros tenemos muchas normas. Los ejes transversales no son que no hay dinero en el mundo, lo hay. Lo que es falta de conocimiento y falta de articulación justamente de ese conocimiento y ese levantamiento de necesidades. Entonces, consecuentemente, lo primero que hay que hacer es crear esa conciencia y saber que cada servidor público, y en este caso cada ministro o secretario de Estado, sobre todo los del Frente Social, ya saben qué es lo que tienen que hacer, a dónde acudir y de qué manera poder articular esa ayuda con organismos, organizaciones internacionales probadas y que han dado resultados en otros países. Por supuesto, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo ya lo tienen declarado para poder articular, pero no lo articulan de manera efectiva, porque o hacen un tema y dejan de hacer otro. La técnica de organización y método dice que uno, mientras no se contrapongan los procesos, pueden trabajar con 3 o 4 procesos paralelamente, pero sin embargo van al Fondo Monetario Internacional y descuidan las otras multilaterales que también nos pueden financiar, incluso con recursos no reembolsables. Eso es muy importante, sobre todo dado el nivel de endeudamiento que tiene el país. Ahora, tal vez recogiendo algunos aspectos positivos, hoy por hoy el riesgo país ha descendido, está más abajo de los 800 puntos. Yo creo que ese es un buen punto de partida y a considerar. Este crecimiento del 3% de la economía en el primer trimestre del 2025, los viajes y las giras que hace el primer mandatario acompañado de sus ministros de Estado, de sectores estratégicos para poder apalancar y atraer la inversión extranjera que tanto requiere el Ecuador y que a diferencia de nuestros vecinos más cercanos, hoy por hoy está disminuida, estimado ingeniero. Claro, el riesgo Ortiz. país, justamente los principales indicadores que los declara la misma estructura técnica son la deuda externa, el déficit fiscal, las reservas internacionales, la inflación y crecimiento económico. Como ustedes se pueden dar cuenta,
el déficit fiscal es una transversal para poder calcular el riesgo país. Si nosotros cubrimos ese déficit fiscal conectándonos de manera inteligente con las organizaciones multilaterales, podemos tratar de cubrir esos 6.200 millones de dólares que están proyectados como déficit fiscal para el 2025, porque podríamos tener acceso justamente a 6.800 millones de dólares a través de esta articulación. Pero también hay algo importante que decir, que para que las tasas de interés sean menores, el riesgo país tiene que estar dentro de un rango de 0 a 200, donde la tasa de interés que nos podrían cobrar, la tasa activa que nos podrían cobrar es entre el 2 y el 4%. Pero si nosotros estamos entre el 501 y 1.000 puntos, la tasa de interés va a oscilar entre el 6 y 9%, que es una diferencia abismal porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Hay mucho por hacer entonces aún. ¿Cómo reducimos más de esos menos de 800 a los que hemos llegado hasta este momento? Que yo creo que sí tiene su mérito, porque el solo hecho de la victoria del presidente Daniel Noboa, un hombre del libre mercado, un hombre que cree en la libre empresa, ayudó a disminuir y a bajar el riesgo país y continúa bajando. Ya está por debajo de los 800 puntos. ¿Usted qué cree que debe hacerse para poder ir a la baja, más aún todavía, y alcanzar los estándares que nos permitirían también bajar las tasas de interés? Claro, lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Ya está trabajando en temas de seguridad, ya está trabajando en temas de auditorías en las organizaciones. Entonces, eso es un buen indicio, pero ¿qué sucede? Que también hace falta la articulación. Entonces, si nosotros logramos, o si el presidente logra articular bien a través de sus ministerios con las nuevas técnicas de gestión, podría incluso trabajar en 7 políticas públicas. ¿Cuáles son esas? La política fiscal contracíclica, que establece una regla fiscal flexible en reasignar el 1.5% del PIB desde gasto corriente hacia la inversión pública, con alto retorno. ¿Qué significa? Que si el Estado comienza a invertir $1 en la economía, eso le representa 1.14% de crecimiento para el PIB. 2, los swaps regionales de liquidez, que no son más que contratos financieros, que le va a permitir justamente al Estado tratar de optimizar una línea de crédito contingente de 3.000 millones de dólares con menor costo, a más bajo costo. El reperfilamiento de la deuda, o lo que nosotros llamamos en el sector financiero la reestructuración de la deuda. No es posible que hayamos tenido o hayamos heredado deudas a corto plazo, deudas grandes, y peor, con garantía real a una tasa de interés superior. Es como que usted se compre una casa. Si usted se compra una casa, la saca a 10, 15, 20 años y deja la casa en garantía. Eso disminuye el riesgo porque tiene una garantía real. Pero nosotros adquirimos deudas en otra hora con otros gobiernos que representó que en 3 o 5 años teníamos que pagar cuotas elevadas con una tasa de interés inmensa y poniendo en garantía el petróleo. Es una locura, porque si el petróleo es justamente un tangible que garantiza, disminuye el riesgo y debieron haber bajado la tasa. Justamente la reestructuración de la deuda es importante. El fomento del crédito productivo interno. Tenemos una masa monetaria de aproximadamente 92.000 millones de dólares y la M1, que es el dinero en efectivo, está en 31.000 millones de dólares. Hay mucho dinero ocioso. Entonces, ese dinero tiene que ir canalizado justamente al sector productivo. Pero ¿cómo lo puede canalizar? De manera estructurada y organizada a través del sector de economía popular y solidaria que tiene la información real. Es incoherente que quieran las sociedades limitadas, las compañías limitadas, quieran convertirlas en sociedades anónimas, cuando tenemos el brazo que puede hacer el levantamiento de información y puede hacer justamente la tarea que no está haciendo en este momento el Estado, porque está en otras actividades prioritarias como el tema de seguridad. Entonces, recomiendo al presidente, recomiendo al gobierno, recomiendo a los analistas que revisen bien, porque ahí están yéndose en contra de una infraestructura ya validada, que ya funciona. Va en contra de un derecho que es el derecho a la democracia cuando se organizan los socios de una cooperativa. Va en contra de la misma Constitución, del Plan Nacional de Desarrollo, e incluso de las normas inferiores, como el CODACTAG, artículo 54-55, literal H, que dice que los municipios tienen la competencia de justamente coordinar con el sector de economía popular solidaria, el sector productivo y la ciudadanía. Entonces, es un proceso articulado que no lo están viendo o que no lo están considerando, y quieren hacer a las cooperativas bancos. De verdad, señores, analícenlo mejor.
La modernización de gestión tributaria, ya necesitamos ingresar inteligencia artificial, implementar, integrar inteligencia artificial justamente en este análisis del servicio de rentas internas para poder determinar en tiempo real, de manera cronológica, justamente las evasiones que se están haciendo. 6, el financiamiento climático inteligente, emitir bonos verdes y azules, que nosotros podemos hacerlo porque ya rompimos justamente o ya superamos justamente el artículo 5 de la Constitución, que sobre pretexto de la soberanía no nos permitía traer organismos internacionales para que nos puedan supervisar y puedan interactuar con nosotros. Ya eso ya fue superado. Y el último punto es la reducción de la pobreza internacional a través justamente de lo que comenzamos hablando de los programas de la PNUD, la CEPAL, entre otros. Gracias por su tiempo, por su comparecencia, por compartir sus conocimientos y sus propuestas. Me quedo con aquello que usted ha señalado con muy buen criterio, la importancia de comprender que el desarrollo no se improvisa, se diseña, se aprende y se construye. Gracias por su comparecencia, estimado ingeniero. Muchísimas gracias por el espacio y esperemos aportar nuestro granito de arena y créanme los ciudadanos, que así uno crezca en la adversidad, si nosotros nos ponemos a estudiar el conocimiento ayuda justamente a tener estos espacios para poder compartirlo y poder sacar adelante nuestro país. Gracias, así es. Ha estado con nosotros el ingeniero Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, hablándonos de cuál es la llave, la ruta para poder caminar y erradicar la pobreza y la desigualdad en el Ecuador. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en WQ Noticias, Noticiero Nacional. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Radio, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. ¿Eres constructor, inversionista o buscas el hogar ideal para tu familia? En Inmobiliar tenemos más de 400 bienes en todo el país, listos para ser subastados. Encuentra la propiedad que necesitas. Escríbenos ahora al WhatsApp 096-978-1780 y recibe toda la información. Seamos socios. Inmobiliar, propiedades a tu alcance. El nuevo Ecuador. En el Banco del Pacífico, lanzamos la nueva Banca PYME, créditos pensados para hacer crecer tu negocio.